Continuando con nuestra secuencia que estamos teniendo en la segunda carta a los tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 3, dice así en el versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Como hemos visto, hermanos, este capítulo 3, el último de la segunda carta, comienza con una petición del apóstol Pablo. Él dice, hermanos, orad por nosotros. Y resulta hasta cierto punto sorprendente cómo un hombre como Pablo, siendo él apóstol, embajador de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo, con tantos años de experiencia, él sintiera esa necesidad de que los hermanos estuvieran constantemente orando por él y por sus compañeros. Y eso nos enseña varias cosas, pero una de ellas muy importante es que la obra de Dios nunca ha sido diseñada para que unos trabajen mientras que otros solamente observan. No. En la obra de Dios, hermanos, toda la iglesia participa, toda la iglesia debe de participar. Algunos predican, otros enseñan, otros sirven de diferentes maneras. Pero toda la iglesia, absolutamente toda, puede orar. Eso es algo que desde el más pequeño hasta el más grande puede hacer. Y es parte importante de lo que se requiere para que la obra del Señor siga adelante y siga progresando. La lección de esta mañana la he titulado así, tal cual Pablo lo dice: orad por nosotros. Orad por nosotros. Y Pablo dice y pide esto de los hermanos en Tesalónica. Él pide que oren, y una de esas razones es por el avance del Evangelio. Y creo que es algo que nosotros, al igual que los tesalonicenses, debemos de hacer. Debemos orar para que el Evangelio avance y progrese. Dice en el versículo 1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, repito, siendo quien era, él tenía esa necesidad, él reconocía que requería de que sus hermanos estuvieran constantemente orando por él. Y aquí vemos algo también muy importante, que ningún servidor de Dios, por muy grande, por mucha experiencia o mucho conocimiento que tenga, es autosuficiente. Nadie lo es, nadie. Lamentablemente, en ocasiones pensamos que la oración como que es algo secundario. O a lo mejor no lo decimos abiertamente, pero en nuestro inconsciente llegamos a desarrollar una actitud como que no es tan importante la oración. Pero Pablo, por lo que vemos aquí, la coloca como algo vital dentro del progreso del Evangelio, dentro del avance en cuanto al trabajo que él y otros más estaban realizando. Y él, antes de pedir cualquier otra cosa, él pudo haber pedido muchas cosas a los tesalonicenses, a lo mejor sostenimiento, a lo mejor ropa, a lo mejor ciertas cosas que él pudiera ocupar en cuanto a lo material, pero antes de pedir otra cosa, él pide específicamente que por favor oraran por él, por Silvano, por Timoteo y los otros que le acompañaban. Sí, hermanos, él pide oración. Y particularmente, él dice algo en específico. Él dice para que la palabra corra. Era necesario que la palabra de Dios siguiera corriendo. Y dice, oren por eso en lo particular.
Hermanos, Pablo aquí está personificando de alguna manera el Evangelio para que transmita la idea, ¿verdad?, a los hermanos a través de esta figura, de esta metáfora, de que el Evangelio es necesario que avance rápidamente y avance sin obstáculos. Él quería que siguiera adelante en cuanto a llegar a donde tenía que hacerlo. En el mundo antiguo, hermanos, había mensajeros, había hombres que se dedicaban a llevar personalmente algún documento, algún mensaje a otro lugar, y muchos de ellos lo hacían corriendo. Eran expertos, eran atletas que llevaban noticias de una ciudad a otra y lo hacían con mucha rapidez. Mientras más rápido corría, más pronto llegaba el mensaje a aquellos que lo estaban esperando ansiosamente. Y de la misma manera Pablo aquí, él está personificando la palabra de Dios. Está pidiendo que la palabra corra. La palabra no tiene pies para correr. Pero de esta manera Pablo está ilustrando que el Evangelio continúe extendiéndose de pueblo en pueblo y de corazón en corazón. Ese era su anhelo, era su deseo, y por eso quería que los hermanos estuvieran constantemente orando. La idea aquí no es simplemente que el Evangelio sea predicado. La idea también es que el Evangelio encuentre un camino libre para la predicación, que no haya impedimentos que estén deteniendo, que estén frustrando su avance, que las puertas se abran para la predicación, que haya oportunidades para poder enseñar la palabra, que las personas estén dispuestas a escuchar y que el Señor, hermanos, no permita que Satanás pueda estorbar la obra que ellos están haciendo. Así que, hermanos, Pablo, con todo conocimiento de causa, con toda la experiencia que él tenía, él ya sabía y lo había experimentado en carne propia, cómo el Evangelio muchas veces avanzaba, pero también cómo el Evangelio muchas veces tenía obstáculos que impedían que pudiera correr favorablemente. Sí, Pablo había vivido de todo. En algunos lugares él tuvo la experiencia de ver cómo la palabra fue recibida con mucho gozo por las personas. Y muchos habían creído y habían obedecido a Dios. Pero también tuvo experiencias negativas, lugares donde él encontró fuerte oposición, donde la gente cerró su corazón hacia la palabra. Y no solamente cerró el corazón, sino que alborotaron a los demás, alborotaron a las autoridades, persiguieron a los predicadores, los encerraron, los azotaron, los apedrearon para que se callaran o se fueran a otra parte. Él había vivido de todo. Así que, hermanos, es necesario orar. Él sabía que el éxito de la predicación no dependía únicamente del esfuerzo del predicador. El éxito de la predicación también depende de la bendición del Señor. Y hay que pedirle a Dios para ello. Hay que pedirle mucho a Dios, porque esta es la obra más importante de la iglesia, dar a conocer el Evangelio de salvación, dar a conocer al mundo la palabra de Dios. A través de la iglesia el Evangelio corre a través de muchas partes, muchos lugares. Pero hay que pedir a Dios para que la palabra sea bendecida y que pueda llegar a corazones, a hogares, a cada rincón de este mundo sin obstáculos que puedan entorpecer su propósito. Esta petición, hermanos, también nos recuerda que el Evangelio nunca fue dado para permanecer encerrado o para estar limitado a un pequeño grupo de personas en algún lugar en específico. La naturaleza misma de la palabra implica que necesita avanzar, que no se puede detener en un solo lugar,
que necesita ir a otras partes, a otros lugares, a otros corazones, a otras familias, así como llegó en algún momento a nuestras vidas. La palabra de Dios requiere avanzar. Por eso debemos orar para que la palabra siga corriendo. Si era necesario que los tesalonicenses oraran por esto, también hoy en día es necesario que en Odessa oremos por esta necesidad tan grande. Hay que orar, hermanos, por ello, para que la palabra de Dios llegue a ciudades donde el evangelio no ha sido predicado, para que la palabra de Dios llegue a hogares donde nadie conoce de Cristo, para que la palabra llegue a familias donde no hay esa fe, donde no se cree en el Señor, y para que los corazones que la escuchan cada semana la puedan recibir como es debido. Debemos orar, hermanos, para que la palabra siga corriendo. Esto es algo bien importante. Pero después de pedir el apóstol Pablo esto, que el evangelio progrese, él añade una segunda petición. Y él dice, para que la palabra sea glorificada. Es muy importante que la palabra corra, que avance, que llegue a muchas partes. Pero también es igualmente importante que la palabra sea glorificada, y también por ello es necesario orar. ¿Qué significa que la palabra sea glorificada? Bueno, esto significa que la palabra debe de ser honrada, debe de ser recibida con respeto y reconocida por las personas como autoridad divina. Esto es algo que desafortunadamente no pasa. Una persona glorifica la palabra de Dios cuando la escucha con un corazón dispuesto, cuando cree en ella y cuando la obedece. Sí, hermanos, Pablo no estaba satisfecho con el hecho de que el evangelio llegara a más lugares. Él deseaba que produjera el efecto para la cual Dios la ha enviado. Dios envía el evangelio con un propósito, para que las personas crean y se salven. El evangelio puede ser predicado en muchos lugares, pero el evangelio no tiene poder en sí si las personas no tienen una buena actitud. El evangelio es poderoso y es capaz de salvar a las almas, pero también hay una parte que corresponde al ser humano, que es necesario para que pueda producir fruto. Sí, hermanos, es posible que la palabra corra, es posible que el evangelio sea predicado en muchas partes, pero también de la misma manera es posible que sea rechazado por aquellos quienes lo escuchan. Y seguramente usted ha tenido experiencias de ese tipo. Seguramente usted alguna vez habló con algún amigo, algún compañero, algún familiar, algún conocido respecto a la palabra de Dios y ha visto cómo han cerrado su corazón. Esto sucede. Lamentablemente hay muchas personas que aunque conocen la palabra de Dios, no la glorifican, no la respetan, no la honran, no la reciben como autoridad divina. Dice mucha gente, yo creo en Dios y creo en Él, pero no me hable de la palabra de Dios. No me hable en cuanto a doctrina, no me hable de esas cosas. Bueno, Dios y su palabra no se pueden separar. Es necesario que la palabra sea glorificada, dice aquí el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo durante su ministerio, Él también enseñó algo similar en cuanto a que la palabra es sembrada. Él utilizó la parábola del sembrador y Él enseñó cómo la semilla, que es la palabra de Dios, es esparcida en muchas clases de corazones, en muchas clases de tierra. Y no todas esas tierras dan fruto. Y la diferencia no es la semilla es la misma, el evangelio es el mismo. La diferencia entre quienes dan fruto y quienes no dan fruto es el corazón mismo de la persona. Es el corazón. ¿Sí? Entonces,
Por eso Pablo está diciendo aquí que la palabra sea glorificada. Orad por nosotros para que el evangelio corra y la palabra sea glorificada. No basta con que el mensaje sea anunciado, necesita ser recibido como lo que en verdad es, como la palabra de Dios. Que la gente en verdad reconozca lo valioso de este mensaje y que sepan reconocer de dónde proviene. No es el predicador, no es la persona que habla, la fuente, el origen de este mensaje, sino Dios mismo. Y eso es algo que la gente no logra ver. No. De hecho, hermanos, los mismos tesalonicenses son un ejemplo de cómo se debe recibir la palabra de Dios. Por eso Pablo agrega, ¿verdad? Y dice, así como lo fue en vosotros. Que la palabra sea glorificada así como lo fue en vosotros. Ellos no solamente habían escuchado el evangelio, lo oyeron. Pablo un día llegó ahí con sus compañeros, predicaron la palabra de Dios, pero ellos la recibieron con fe. Y ellos abandonaron la idolatría, su paganismo, ellos soportaron la persecución, ellos permitieron que la palabra transformara sus vidas. Ellos de esta manera la estaban glorificando. Dice en la primera carta, pasaje que ya leímos anteriormente, capítulo 2, verso 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuán importante es que las personas reciban de esta manera la palabra de Dios, como lo que es en verdad. No es la palabra de Israel, no es la palabra de Carlos, no es la palabra de Chuy, no es la palabra de ninguno de nosotros. Es la palabra de Dios. Y así las personas deben de recibirla. Y hay que orar para que Dios obre. De una u otra manera Dios muchas veces puede poner diferentes formas, medios, para que la gente entienda la necesidad de este mensaje divino. Que el que habla simplemente es un portador de la palabra de Dios. Pero el mensaje es del cielo. Sí, hermanos, bien importante esto. Así que aquí vemos claramente cómo la palabra fue recibida en Tesalónica con reverencia, creída como revelación divina, y cómo los hermanos permitieron que obrara, ¿verdad?, en ellos al aceptarla. Y en verdad, la palabra de Dios estaba constantemente trabajando en la vida, en el corazón de los tesalonicenses, de manera que estaban sirviendo a Dios aún en medio de gran tribulación. Así que cuán importante es que sigamos orando para que la palabra sea glorificada. La palabra es predicada, la palabra se enseña, y esta iglesia particularmente, hermanos, es algo de lo que nos debemos sentir muy contentos y satisfechos, que tiene parte en muchos lugares en cuanto a la predicación del evangelio. Se está apoyando la obra que muchos hermanos están haciendo en muchos lugares, pueblos, ciudades. Pero es necesario también orar para que la palabra sea recibida con un corazón bueno, con un corazón sincero por las personas que la escuchan. Aquí tenemos muchos visitantes que constantemente están viniendo. Hay que orar para que la palabra sea glorificada en sus corazones. Hay que orar, hermanos. Es muy importante hacer esto. Yo veo esa necesidad de Pablo y por eso él pide con insistencia que los hermanos oren. Orar para que las personas no solamente escuchen un sermón, porque todo el mundo puede escuchar, pero hay que orar para que crean el mensaje, hay que orar para que se arrepientan, hay que orar para que obedezcan al evangelio, hay que orar para que la palabra de Dios transforme su vida, transforme su carácter. Pero también el apóstol Pablo menciona algo más en cuanto a la oración que él necesitaba.
Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Sí? Esto es lo que él está rogando también. Pablo pedía la oración porque había personas que se estaban oponiendo activamente al Evangelio. Donde quiera que predicaba Pablo, normalmente encontraba resistencia. Normalmente había por ahí alguien o algunos que no se conformaban con rechazar y cerrar su corazón, sino que trataban de hacerles la vida imposible. En muchas ciudades fue rechazado, insultado, golpeado, encarcelado, obligado a salir precipitadamente de la ciudad. El libro de los Hechos narra muchos de estos episodios que tuvo que vivir el apóstol Pablo y sus demás compañeros. Cuando habla aquí el apóstol y dice hombres perversos y malos, no solamente está hablando de personas desagradables o personas de mal carácter que normalmente suele haberlas, pero Pablo está hablando en específico de individuos que deliberadamente se oponían a la obra de Dios que ellos estaban haciendo. Por eso Pablo pide oración. Y no porque fuera miedoso, no porque le espantaran estas cosas, no porque él quisiera una vida cómoda, no era esa la razón por la cual pedía oración en relación a todos estos hombres perversos y malos. Pablo rogaba de la oración porque entendía que la obra de Dios se desarrollaba en medio de una intensa oposición espiritual y humana, y que todas estas cosas solamente frenaban el progreso del Evangelio, el trabajo que ellos podían hacer. Ahora bien, Pablo no pide que Dios destruya a sus enemigos. Pablo no pide que los desaparezca de la faz de la tierra. Simplemente pide ser librado de ellos para que pueda seguir predicando el Evangelio, y eso era lo único que a él le preocupaba. No su seguridad, no su comodidad. Él quería libremente poder predicar la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, aunque en muchos lugares los cristianos, gracias a Dios, ya no enfrentamos cárceles, ya no enfrentamos azotes, el Evangelio continúa encontrando de alguna manera oposición. Tal vez no a esa escala, pero sí hay quienes ridiculizan hoy en día la verdad. Y hay medios masivos de comunicación a través de los cuales muchas veces este tipo de personas minimizan, ridiculizan la palabra de Dios. Hay quienes intentan desacreditar las Escrituras. Hay quienes buscan silenciar la predicación. Hay quienes tuercen el verdadero evangelio, y todas esas cosas frenan también el progreso del evangelio. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que en tales casos hay que orar más. Hay que pedir a Dios y hay que confiar en Él para que Él obre y Él ayude también de una u otra manera para que su palabra pueda seguir adelante, para que el evangelio siga llegando a corazones sinceros en cada rincón de este mundo. Y es que, como el apóstol Pablo dice también en este versículo, él dice que no es de todos la fe, no es de todos. Y no porque Dios no quiera que las personas se salven, no es así. Dios ofrece salvación para todos, pero lamentablemente no todos aceptan el mensaje. Mientras algunos reciben el evangelio con gozo, otros endurecen su corazón, y peor aún, algunos llegan a convertirse en opositores de la verdad. Por eso, repito, la iglesia no debe de sorprenderse cuando encuentre resistencia hacia la predicación del evangelio. Y hay que orar
para que la palabra de Dios corra, para que la palabra sea glorificada y para que no haya gente mala y perversa que se oponga y que limite el evangelio puro de Cristo Jesús. Pero otra cosa que el apóstol Pablo menciona también en estos versículos que acabamos de leer es que es necesario confiar en la fidelidad del Señor. Dice en el versículo 3 de este capítulo 3, dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Muy importante también cómo el apóstol Pablo pasa, ¿verdad?, de hablar del evangelio y de cómo hay oposición y de la necesidad de orar, a la fidelidad del Señor. Él enfoca ahora la mirada de los hermanos hacia Dios y hacia lo fiel que Él es. Sí, hermanos, amigos, los hombres pueden fallar, nuestros amigos tal vez pueden decepcionarnos, pero hay algo que nunca va a cambiar, y eso es la fidelidad de nuestro Dios. Los hermanos en Tesalónica vivían bajo fuerte presión y persecución. Ellos encontraron mucha oposición después de haber obedecido al Evangelio. Enfrentaban falsas enseñanzas acerca de la segunda venida de Cristo. Sufrían oposición por aquellos que rechazaban el Evangelio. Podemos decir que, humanamente hablando, era difícil para ellos, muy difícil la vida cristiana. Yo creo que cualquier persona en una situación como la de ellos podía desanimarse, incluso podía abandonar la fe. Pero Pablo les recuerda que el mismo Dios que los había llamado, ese mismo Dios también los sostendría. Él iba a estar con ellos. Ese Dios, hermanos, no los iba a dejar solos. Esto era muy importante que ellos lo recordaran. Eran perseguidos por su fe, tal vez, pero mientras ellos permanecieran confiando en Dios, el Señor les iba a dar la fortaleza necesaria para que ellos continuaran adelante firmes. Es cierto también que el creyente es responsable de permanecer fiel, pero el creyente nunca lo hace solo. Hermanos, nosotros no lo hacemos solos. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio, perseverando en la iglesia, siendo fiel a Cristo? Bueno, todo ese tiempo usted no ha estado solo. Si Dios nos dejara solos, hermanos, ya no estuviéramos aquí. Pero el Señor está a nuestro lado y Él provee para nosotros todo lo necesario para poder continuar. Y es lo que Pablo está recordando aquí a los tesalonicenses. Mientras ellos permanecieran confiados en Él, Dios daría la fortaleza para seguir adelante. Dios obra en la vida, Dios nos anima, Dios nos fortalece, Dios nos da los recursos espirituales para poder perseverar. Dios lo hace así, hermanos. Dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo, no hay algo absolutamente que el cristiano necesite para poder perseverar que Dios no nos lo dé. Todo nos lo ha dado Él, todo. Así que la fortaleza del creyente no descansa simplemente en su carácter, en su experiencia, en su capacidad personal. Todas estas cosas, hermanos, son buenas, pero la fortaleza nuestra descansa, como dice Pablo, en la fidelidad de Dios. Él es fiel y Él ha prometido estar con nosotros y Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y ahí es donde descansa principalmente el éxito de la vida cristiana. En Isaías capítulo 40, versículo 30, dice el profeta así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de eso se trata la vida cristiana, es una vida de perseverancia,
de seguir adelante sin desmayar, sin cansarnos. Pero dice aquí que esto solamente es posible en aquellos que esperan en Jehová. Confiar en Dios, confiar en su fidelidad y sus promesas, nos da las fuerzas y el aliento necesario para seguir adelante y poder mantenernos firmes hasta el fin. Pero también el apóstol Pablo habla de algo muy importante que pertenece a nosotros y tiene que ver con nuestra obediencia. Dice en el versículo 4 y 5, dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora Pablo dirige la mirada de los hermanos hacia sí mismos, hacia su propia vida, hacia su obediencia. Sí, hermanos, él comienza diciendo: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Pablo no está expresando una confianza ciega en la capacidad humana. Dice: yo confío en ustedes. Pero la confianza de Pablo estaba en el Señor. En el Señor. Claro está, repito, que había una parte muy importante que ellos tenían que hacer. Pero nuevamente volvemos a lo que hemos estado diciendo. La obra principal en la vida de los creyentes no está en nuestras propias capacidades, sino está en lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Pablo confiaba en esto. Pablo sabe que Dios está obrando en la vida de estos hermanos y que esa misma obra continúa produciendo frutos de obediencia. La obra de Dios hace posible que nosotros podamos crecer, podamos madurar, podamos avanzar y podamos dar frutos en abundancia. Luego Pablo añade algo muy interesante y dice: en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pablo, repito, él era un apóstol de Jesucristo. Él tenía toda la autoridad para enseñar inspiradamente de parte del Señor. Y lo que él mandaba era palabra de Dios que ellos tenían que obedecer. Entonces, esta afirmación revela una característica de la iglesia en Tesalónica, que eran hermanos que en general habían demostrado buena disposición a obedecer la enseñanza que Cristo estaba dando para ellos a través de los apóstoles. Porque, hermanos, no basta con escuchar la palabra, no basta con conocerla intelectualmente hablando. Dios espera que su pueblo la ponga en práctica. Santiago dijo que no debemos ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque esto es lo que Dios espera. Y Pablo confiaba en que ellos estaban haciendo y que iban a continuar haciendo todo lo que les había mandado. Pablo sabe que esta obediencia no puede sostenerse únicamente por el esfuerzo humano. Pablo añade una expresión muy significativa y dice: y el Señor encamine vuestros corazones. Y cuando él pide esto, cuando él ora de esta manera y dice: el Señor encamine vuestros corazones, significa el Señor dirija, el Señor guíe, el Señor allane el camino que ustedes deben de seguir. En ese sentido, hermanos, debemos reconocer que nuestro corazón necesita continuamente ser orientado por Dios, y Dios lo hace. Dios orienta, Dios nos pone como una brújula para nuestra vida, para saber por dónde debemos andar, por dónde debemos avanzar. Aunque conocemos la verdad, fácilmente podemos desviarnos por el desánimo o por las preocupaciones o por las tentaciones o las falsas enseñanzas que abundan en este mundo. Estas cosas, hermanos, están ahí siempre latentes y tratando de alguna manera de confundir no solamente al mundo, sino a los creyentes mismos. Pero cuando permitimos que Dios gobierne nuestro corazón, cuando recibimos la palabra de Dios como lo que es en verdad, la palabra de Dios
Cuando le damos la autoridad que le corresponde a la palabra de Dios, nosotros vamos a ir aprendiendo a amar como Él nos enseña. Vamos a aprender nosotros, hermanos, a obedecer. Por ejemplo, como Cristo obedeció, como Cristo lo hizo, como Cristo perseveró. El Señor Jesucristo estuvo en este mundo y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y podemos hacerlo. Dios nos guía a través del ejemplo de Jesús y a través de la palabra misma. Entonces, así como debemos orar por quienes anuncian el Evangelio, también debemos orar para que el Señor siga obrando constantemente en nuestras vidas. Esto es muy importante. Debemos pedir a Dios. Nosotros hacemos lo que nos corresponde y tratamos de estudiar la palabra y escudriñar y tener estudios bíblicos y que haya variedad de enseñanza en la iglesia y procuramos, hermanos, de una u otra manera recibir la palabra de Dios. Pero es muy importante también que oremos con este propósito para que el Señor siga obrando en nosotros, porque una iglesia fuerte no solamente necesita buenos predicadores y buenos estudios y buenos sermones. Una iglesia fuerte necesita creyentes que permanezcan obedientes hasta el fin. Y allí es muy necesaria la oración de la iglesia. Hay que orar los unos por los otros y hay que orar también por uno mismo y pedirle a Dios que nos siga ayudando y fortaleciendo, que nos permita crecer y que permita que la palabra suya traiga fruto en nuestra vida. Dice Santiago, ¿alguno está falto de sabiduría? Dice, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Sí, hermanos, Dios da, Dios ayuda. Así que, hermanos, hay que orar, como dice el apóstol Pablo. Orad, dice él, orad por nosotros. Hay que seguir ejercitándonos en la oración. Todos podemos participar en la obra de Cristo. Quizás no todos predicaremos, quizás no muchos, tal vez iremos a otras partes a llevar tal vez la palabra de Dios, pero todos podemos fortalecer la predicación con nuestras oraciones. Una iglesia que ora por el avance del Evangelio, que confía en la fidelidad de Dios y que permanece obediente, será una iglesia que Dios use constantemente para sus planes y propósitos. Así que, hermanos, ojalá que esta lección sea de ayuda, sea de bendición para todos nosotros. Sin lugar a dudas hay mucha enseñanza que podemos nosotros sacar en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Si en esta mañana hay algún amigo visitante, alguna persona que no ha obedecido al Evangelio de Jesús, le invitamos de todo corazón a que venga a Él. Tenemos visitantes en esta mañana, si los hay. Tenemos jóvenes también que ya están en una edad de tomar decisiones para su vida futura en cuanto a Dios y a su palabra. Le invitamos, joven, señorita, a que venga a Cristo Jesús, a que en esta mañana entregue su vida al Señor. Él está ofreciéndole la salvación de su alma, Él está ofreciéndole la vida eterna, Él está ofreciendo el perdón de sus pecados para que usted pueda recibir estas bendiciones. Él está ofreciendo, Él está llamando, Él está invitando. La decisión es de usted. ¿Hay alguien en esta mañana que quiera venir a Cristo y obedecer al Evangelio? ¿Hay algún amigo que esté dispuesto a confesar su fe en Jesús y ser bautizado? Le invitamos de todo corazón.